Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos en este espacio, en este ciclo de conferencias de los días domingos, que justamente le estaba comentando a Alejandro, es un clásico de la institución desde hace muchísimos años. Esta institución, por supuesto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Lodi, y antes de presentarlo, para que ustedes ya comenzar con la conferencia, quisiera, porque veo, hay algunos por supuesto que siempre nos siguen y que son los asiduos concurrentes de esta institución, pero veo caras nuevas. Entonces quiero comentarles que ustedes están en la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, que es ABTA, las siglas, y que es una institución centenaria. Ya estamos próximos a cumplir los 106 años de existencia, de labor ininterrumpida en la transmisión del conocimiento, de la enseñanza con mayúscula, que son las distintas corrientes filosóficas, espirituales que se han dado a través del tiempo. Esta casa está abierta para todos los que quieran venir. Aquí tenemos actividades variadas, tenemos reuniones de estudio que son libres y gratuitas, ramas teosóficas. Además, también clases de Tai Chi, Qigong, Reiki. Justamente hace un ratito terminó una de las clases de Ayurveda. Tenemos próximamente un seminario de flores de Bach, su uso terapéutico en seres humanos y animales, que va a estar a cargo de una autoridad dentro del tema, que es el licenciado Bernardo del Garcio, premio Obelisco de Oro precisamente a su labor, su desempeño en lo que es las terapias florales. Así que están todos invitados para todas las actividades que desarrolla esta casa. Y ahora sí, le quiero dar formalmente la bienvenida a Alejandro, y ya es la segunda vez que está en esta casa, y que realmente fue un esfuerzo que me dijo, porque hoy era justamente, festejaban el cumpleaños de su nieta. Así que doblemente agradecida, Alejandro, todos nosotros. Era la semana pasada. Claro, iba a ser la semana pasada y pasó para esta. Así que todos nosotros te súper agradecemos que estés aquí y que nos ofrezca la conferencia que hoy nos vas a ofrecer. Quiero comentar, me olvidé de antes de presentarlo, quería comentarles que tenemos este ciclo de conferencias. Todos los domingos hay una conferencia distinta con un expositor invitado. Quiero leerles las próximas conferencias dentro del trimestre. Ya arrancó este trimestre en abril, de modo que la próxima conferencia ya sería el primer domingo de mayo. Y el próximo domingo lo tenemos al doctor Edgardo Musi, que nos va a hablar del despertar de la conciencia divina en la era de Acuario. El domingo 12, 4 elementos, 4 formas de percibir el mundo, que va a estar a cargo de una astróloga muy conocida acá de Alejandro, que es justamente Beatriz Leverato. El domingo 19, la gratitud como herramienta para vivir en plenitud, a cargo de la psicopedagoga Roxana Vulcano. El domingo 26, conciencia versus física cuántica, a cargo del ingeniero Julio Montaña. Y ya entrando en junio, tenemos al contador Claudio Chilemi, que va a hablar sobre el tarot egipcio de Delano. El domingo 9, el poder de los símbolos en el mundo contemporáneo, que va a estar a cargo de la licenciada Ana María Llamazares, que es antropóloga.
El domingo 16 no tenemos actividad, que es el Día del Padre, y luego pasamos al domingo 23, la aparición del Avatar Expectativa Mundial, que va a estar a cargo de 2 integrantes de la Fundación Inclusis, Guillermo Vázquez y Enrique Senzano. Y finalizamos el trimestre con una charla también muy interesante, que es Pirámide de Keops, Misterio, Enigma o Dilema, que va a estar a cargo de la licenciada María Fontini, que es egiptóloga. Así que bueno, esas son las, digamos, conferencias que se van a ofrecer próximamente. Los que tengan interés en recibir información de estas actividades, abajo hay un cuadernito, dejan sus datos para incorporarlos al WhatsApp o al mail institucional y les va a llegar, digamos, todas las actividades que desarrollamos. Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Lori, y vamos a sus datos. Alejandro investiga en astrología desde 1987, primero en forma autodidacta con la obra de Dane Rudyard y luego con maestros como Ana María Frecciardi, Jorge Sacco, Héctor Steinborn y Eugenio Caruti. Durante 18 años fue docente de la Escuela Casa 11 y en la actualidad de Consideral. Desde el 2017 dirige la formación en astrología humanística en Trama del Alma. Ha participado de congresos y dictado conferencias sobre astrología personal y mundana en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España. Autor de los ciclos del Poder en Argentina, de Editorial Kier, editado por Kier, Quirón y el Don de la Herida, también editado por Kier, Astrología, Conciencia y Destino, Kier, Tarot y Astrología, editado por Kier, el Zodíaco y las Relaciones por Kier, y Astrología y Ciclos de Vida, conjuntamente con Beatriz Leverato, editado por Editorial Kier. Desde el 2010, en su blog Alejandro Lodi, Astrología, una exploración del amor, publica sus artículos, narraciones y videos. Vamos entonces a escuchar esta interesantísima conferencia que nos va a ofrecer en esta ocasión Alejandro, que es Quirón, el símbolo astrológico de la resiliencia. Así que muchas gracias de corazón que estés aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación a todas las personas aquí de la asociación y muchas gracias a ustedes por haber venido. Bueno, vamos a hablar de Quirón, que es un tema. No es un tema, sino un tema. El símbolo de Quirón es este. Vamos a presentarlo. Quirón es un cuerpo que se descubre muy recientemente, si la astrología tiene 4.000 años de antigüedad, para lo que es el saber astrológico, el conocimiento astrológico, se descubrió hace 5 minutos, hace menos de 50 años. Es un cuerpo que no presenta características como para ser tomado en serio. Es muy chiquito, es aparentemente ajeno al sistema solar, quedó atrapado en el sistema solar entre las órbitas de Saturno y Urano. Tiene una órbita muy irregular, lo cual para los astrólogos es incómodo. Estaba 8 años en Piscis, 1 año y medio en Libra. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a sumar? Y los astrónomos le ponen Quirón, que es un centauro, que además es una categoría astronómica.
hay ciertos cuerpos que se llaman, no son ni planetas ni asteroides, se llaman centauros. Y dijeron, bueno, ya que los planetas tienen nombres de dioses de la mitología, esa es la tradición, pongámosle el nombre de un centauro. Bueno, aparentemente el primer centauro fue Quirón, pongámosle Quirón. Hasta ahí todo parece azaroso. Quirón es en la mitología el sabio, sanador, hasta ahí no hay ninguna novedad, Helios. En la mitología Quirón es un ser que porta una herida que no se cura y por portar esa herida conoce tanto acerca de esa herida, es su compañía cotidiana, que puede curarla a los demás y no la puede curar en él. Primera paradoja. Segunda paradoja. Es una herida que no cierra, que no se cura, y él es inmortal. Broma pesada. Ya tiene una peculiaridad. Los astrólogos comenzaban a investigarlo, a ver si tenía algún sentido, si la adjudicación del nombre a ese cuerpo fue obra de la casualidad o fue obra de la sincronicidad. Ya hay un par de cuestiones que vale la pena tomar nota. Contemporáneo al descubrimiento de Quirón, es muy importante. Yo voy a dar por supuesto que no sabemos astrología, no voy a presuponer que aquí todo el mundo sabe astrología. Por eso, comentarios que a los que sabemos astrología nos viene bien recordarlo. La astrología tradicional se manejaba hasta Saturno, que son los planetas que manejó siempre la astrología desde sus comienzos, son los planetas visibles. La correspondencia, el nombre que se le puso a esos planetas guarda relación con lo que los astrólogos querían encontrar en el comportamiento de ese cuerpo en correspondencia con la vida humana, con lo cual el nombre era adjudicado con la intención de que coincidiera con lo que los astrólogos significaban acerca de ese planeta. En el caso de los planetas modernos, de Urano para aquí, que se descubrieron gracias al telescopio, a partir del final del siglo XVIII, el nombre de los planetas se lo adjudicaron astrónomos que no son astrólogos. Y sin embargo, en el caso de Urano, de Neptuno y de Plutón, parecía a propósito el nombre que le pusieron, parecía puesto por astrólogos que querían confirmar lo que ese cuerpo, lo que percibían que ese cuerpo representaba simbólicamente. Justo le ponen Urano, el dios de los cielos, justo le ponen Neptuno, el dios de los océanos, y justo le ponen Plutón, el dios de las profundidades intraterrenas, el magma terrestre que es fuente de vida y al mismo tiempo fuente de destrucción. Las tres funciones, los tres dioses primordiales. Y eso coincidió, Urano, el dios de los cielos, asociado a lo innovador, creativo, novedoso, fue descubierto año más, año menos, en tiempos de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Neptuno, el dios de los océanos, a que se le adjudica el símbolo de Psi. Psi es alma. El océano, metáfora simbólica acerca del inconsciente, es descubierto contemporáneo a la exploración de las primeras exploraciones científicas acerca del inconsciente humano, acerca de lo psicológico. Freud nace contemporáneo al descubrimiento de Neptuno. Parece a propósito. Y Plutón 1930. En plena época de ensayo, no solo de la energía nuclear, sino de una revolución respecto a la sexualidad que no conocía la humanidad hasta ese momento, en el entre guerras, dos guerras mundiales que son
no metáfora, sino un ritual de espanto acerca de la pulsión destructiva. Nunca hubo tanta muerte como en ese lapso de 20 años, 30 años en la historia de la humanidad. En ese contexto se descubre Plutón, se le adjudica el nombre Plutón, y para la astrología, ¿qué es? Y la pulsión. Parece a propósito. Con Quirón también parece a propósito. Hacia finales de la década del 70, me estoy yendo medio por las ramas. Ibas a comentar que cuando se descubrió Quirón. Claro, a finales de la década del 70, cuando se descubre Quirón, la psicología desarrolla un concepto inédito, nuevo, el de resiliencia. Tan nuevo ese concepto que si busco un sinónimo para lo que significa resiliencia no voy a encontrar, es una palabra única. ¿Resiliencia qué significa? Quien la tomó de las ciencias duras del comportamiento de la materia. Resiliencia es el carácter que tiene un material para, recibiendo un impacto que a priori tendría que hacerlo colapsar, no obstante no colapsa. Ese material muestra resiliencia. Boris Cyrulnik, que es el psicólogo francés que desarrolla este concepto, muy en línea con lo que 30 años antes había desarrollado Viktor Frankl, significa por resiliencia la capacidad que tiene la psique de despertar a talentos y dones inéditos, hasta ese momento potenciales, a partir de una experiencia traumática. Es decir, el impacto del trauma en nuestras vidas no solo que no es cierto que necesariamente provoca colapso, sino que puede activar la resiliencia, el contacto consciente con un don, con un talento, con una gracia que no se podría haber activado en nuestra vida si no hubiéramos atravesado ese trauma. ¿Por qué vinculo estas dos personas? Estas dos personas vivieron en forma personal, familiar, la experiencia de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, fue deportado a un campo de concentración, él con toda su familia muere, es el único que sobrevive a la experiencia del campo, y en el campo ya él, dedicándose a la observación de la psique, a la psicología, observa que los que sobrevivían a las exigencias crueles y tremendas del campo de concentración no necesariamente eran los más fuertes físicamente, sino que quienes mostraban mayor capacidad de supervivencia eran los que descubrían un sentido en la experiencia que estaban atravesando. Su propio caso personal es testigo de esto. Él, cuando se dio cuenta de esto en el campo de concentración, lo primero que le aparece es: esto tengo que desarrollarlo como teoría en un libro. Esa idea, ese estímulo, tengo que contar esto que descubrí en un libro y comunicarlo a la comunidad científica, fue lo que lo mantuvo vivo. Único integrante de su familia que sobrevivió a la experiencia de campo. Y al año publica un libro que todavía es bestseller, El hombre en busca de sentido. Y desarrolla el concepto de que en el psiquismo humano, además de pulsión sexual, además de acuerdo a Jung, pulsión a la trascendencia, hay lo que Frankl llama una voluntad de sentido. La psique pugna por desarrollar sentido. No es algo que buscamos para calmar, no es el sentido que se busca como analgésico, como narcótico a la experiencia del dolor existencial, sino que brota de la misma dinámica y vitalidad de la psique
una orientación, un sentirse convocado hacia, muy próximo al concepto al de Frank. Esto no estaba contextualizado de este modo hasta estas dos meditaciones, reflexiones, hasta estas dos revelaciones. Insisto, el concepto de resiliencia, hubo que sacarlo de las ciencias duras, no es exactamente como lo interpretan las ciencias duras y no tiene sinónimo. ¿Por qué? Bueno, porque para referir a lo que refiere resiliencia tengo que usar dos palabras: dolor y sentido. No hay una. Esto es un déficit de la construcción de nuestro lenguaje, que seguramente en el desarrollo de la conciencia humana se desarrollarán sinónimos. Pero recién lo descubrimos los humanos hacia tiempos contemporáneos al descubrimiento de Quirón, más allá de Cyrulnik. La década del 70 muestra la expansión y el reconocimiento mundial de la labor de Elizabeth Kubler-Ross, que la desarrolló básicamente en la década del 60, pero ya en la década del 70 sus libros, La muerte, un amanecer, algo bastante que alude a algo de dolor y sentido, algo de resiliencia, comienza a ser no solamente leído, sino llevado a la práctica. Hasta Kubler-Ross, la muerte era un sinsentido, la experiencia de que en un hospital nos diagnostiquen una situación terminal implicaba que ese paciente sea trasladado a un pabellón que parecía casi el purgatorio, gris, puro lamento. Y Kubler-Ross descubre que la experiencia de ser consciente de la muerte inminente despierta claves respecto a la expansión espiritual, la expansión transpersonal. Ser consciente de la muerte forma parte, es un portal a la experiencia de comprensión más profunda y trascendente del misterio de la existencia. Portal. Quirón tiene un símbolo que parece una llave. Tiene algo de aludir a portal entre dos dimensiones. Y aquí hay una clave astrológica fundamental y astronómica. Como decía al comienzo, Quirón es un cuerpo que quedó atrapado entre la órbita de Saturno y la órbita de Urano. Órbita de 29 años, por la métrica casi musical que tienen las órbitas de los planetas, hablamos de 28 años los astrólogos, pero es 29, Urano 84. En esta métrica, en 84 entran 3 ciclos de Saturno, ¿no? Quirón está entre estas dos órbitas. Su ciclo completo es de 50 años, 49, 50 años, pero con una peculiaridad. Como es irregular, por momentos la órbita de Quirón atraviesa la de Saturno y está más cerca de Saturno y va más rápido que el propio Saturno. Y por momentos va más allá de la órbita de Urano y va más lento que Urano. ¿Qué significa esto? En ciertos signos Quirón está 8 años, como ahora Aries, Piscis. Y en otros signos, 8 años es un año más de lo que dura el tránsito por signo de Urano, que es de 7 años. Y en otros signos, 1 año y medio, 2. Libra, Escorpio. Es decir, va más rápido que Saturno, que está 2 años largos en cada signo. Es decir, la órbita astronómica de Urano parece enhebrar a Saturno y Urano. Y esto es de un enorme poder simbólico. Con esto uno siente que los símbolos están queriendo informar acerca de algo. ¿De qué? Saturno es el último planeta de lo que llamamos planeta personal. Para la astrología los planetas
simbolizan funciones psíquicas. Nuestra psique, el despliegue de conciencia a través de la dinámica de la psique, requiere como sistema, si lo tomamos a la psique como un sistema, funciones. Todo sistema requiere de funciones. Cada uno de los planetas simboliza una de esas funciones. Hasta Saturno, las funciones asociadas a los planetas están claramente direccionadas a desarrollar una estructura de personalidad, un yo, una imagen personal lo más rica y vasta y amplia posible, con la cual la conciencia se identifica con esa imagen, se afirma en su vida, en la realidad, sale al mundo. Esto es necesario, fundamental. Si no ocurre esto, hay patología psicológica. Esto era todo lo que había hasta finales del siglo XVIII que se descubrió Urano. Podríamos decir simbólicamente, hasta finales del siglo XVIII, para la humanidad, y en gran parte de la humanidad hoy sigue participando de ese imaginario, de esa percepción, no hay más vida que la personal. Y la otra vida es angelical, el paraíso, es para después que me muera. La vida es, ¿qué sentido tiene la vida? Constituirme como persona. ¿Y quién soy como persona? Bueno, básicamente lo que dice la tradición familiar, lo que dicen los mandatos, lo que dice el condicionamiento de la cultura, y si soy muy rebelde, lo opuesto a lo que dicen los mandatos y lo que dicen los condicionamientos de la cultura. Es decir, ambos dos condicionados. Si yo me defino por lo opuesto a lo que me dicen que tengo que ser, estoy condicionado. No había mucha más variante que esa. Aún hoy, para la mayoría de los humanos, esto es así. Sin embargo, a partir de hace 200 años, en sincronicidad con el descubrimiento de Urano, aparece una dimensión que incluye ahora con Quirón 4 cuerpos, 4 planetas astrológicos, que representan funciones de la psique, pero que no tienen por objetivo conformar la estructura de personalidad, sino todo lo contrario. Poner en evidencia que la identificación con el yo, con el ego, con la imagen, con la que incluso puede tener éxito en el mundo, es insuficiente. Es necesaria, pero es insuficiente. Esa otra dimensión es la dimensión, podríamos llamar espiritual, es una dimensión del viaje de la conciencia que está más allá, que no tiene por sentido constituirnos como personas. No está en contra de que nos constituyamos como personas, sino que en la medida que como nos desarrollamos de un modo sólido, estable y maduro como personas, informan, esto no es todo lo que hay. Y hay ciertas potencialidades de nuestra vida que solo se pueden activar si la conciencia suelta la identificación con lo que cree ser. Si trasciende el yo, no porque está mal, sino porque ya dio todo lo que tenía para dar y no es el vehículo adecuado para responder a la dimensión del viaje que comienza. Si el yo no está constituido, por favor. Trasciende el tiempo. Claro. Saturno es el Saturno, la función de Saturno es límite, restricción, tiempo. Estas funciones están más allá del tiempo. Siempre hago, me parece muy gráfica esta información que dan los ciclos astrológicos. El ciclo de Urano dura 84 años. Urano representa la creatividad. Que dure 84 años el ciclo de Urano significa que el desarrollo y despliegue y consumación de la creatividad de nuestra vida demanda 84 años. Con lo cual,
Una vez que la creatividad de nuestra vida ha sido desplegada y consumada, ¿quién la va a disfrutar? Claramente, no yo. Esa creatividad, ya una vez consumada, forma parte del caudal de lo humano, de la red humana. Es la red humana la que va a disfrutar la creatividad. Esto permite exponer con claridad por qué esa costumbre de los monjes, de algunos monjes budistas, de estar durante meses haciendo un mandala con polvo de tiza, desde la mañana y se levantan temprano, a la noche y se acuestan un poco tarde también, toda su energía puesta en hacer ese mandala. Y una vez que realizado, lo miran y sin sacarse una selfie con el mandala de fondo, lo borran. Y les había salido bárbaro. Esto no es para que lo disfrute yo, ni para que lo ande mostrando. Es la creatividad que hemos impreso en esta acción, ya forma parte es de otro plano, no es de aquí. Voy a hacer una preguntita para un poco ahondar en esto del contexto histórico que estabas trayendo. ¿Por qué esta fenomenología que destacaban Frankl y Cyrulnik y la otra autora que mencionaste no fue absorbida de alguna manera? ¿En qué medida se apartaba de las funciones ya adjudicadas a Júpiter? ¿No? Porque, digamos, estamos hablando de que ya estaban definidas esas funciones personales. Claro, pues si Quirón es el sentido, pero está el dolor, bueno, el sentido es Júpiter, pero viene con dolor. Quiero decir, Quirón es un yin yang, Júpiter no. Júpiter tiene que ver con el sentimiento de trascendencia, de dejar atrás. Pensemos Júpiter regente de Sagitario, pensemos la zona Sagitario-Escorpio. Sagitario deja atrás a Escorpio, eso es jupiteriano. Es un sentido que deja atrás el dolor, que me libera, que genera alegría, expansión, júbilo, celebración. Quirón es el sentido tan vital como el de jupiteriano, que no me permite reírme a carcajadas, porque convive con el dolor. Hay una dosis jupiteriana, hay un rictus de sonrisa, pero no carcajada. Júpiter va a tener mucho que ver con la religión, con el sentimiento de la visión de lo divino, el sentimiento de Dios. Júpiter invita a celebración, a sentir que Dios ha revelado la verdad, el ritual de muchas celebraciones religiosas con mucha fiesta, mucho canto. Y está perfecto para Júpiter. Júpiter es necesario. Júpiter es ¿a qué me siento convocado yo? Es decir, habíamos hablado de la conformación de una identidad personal. La conciencia se identifica con una imagen, hace identidad ahí. Bueno, descubrir el sentido que tiene ese yo. ¿Cuál es mi vocación? Y es una traza de camino. El sentido de Quirón va a representar un aparente desvío al camino que se trazó Júpiter. El sentido de Quirón no sale en un test de orientación vocacional. El de Júpiter puede salir. El de Quirón sale en contacto con algún maestro espiritual o un buen terapeuta. Aquí vamos a comentar esto. Yo estaba hablando de algo, estaba a punto de tirarme a la pileta y apareció la pregunta esta. Estás con gancho.
Ah, Con Júpiter, que Júpiter es el sentido. no, esa fue la pregunta de ella. Vos estabas hablando de Urano y quién bueno. disfruta. El hilo que te siente. Como diga, cómo va pasando el plano entre los dos planetas. Bueno, un portal de dimensión. Acá va. Ahora sí. Estaba a punto de salir corriendo. Quirón nos dice que el portal para el despliegue de la dimensión transpersonal de nuestra existencia no es la manifestación de una gracia benéfica, que también existen manifestaciones de gracia benéfica. La llave que abre esa dimensión trascendente es la experiencia del trauma que no termino de poder aquietar en mi alma. No es que no, estás muy atribulado, mientras tengas ese trauma, tu despertar espiritual está condicionado. Primero vas a tener que curar ese trauma para luego abrirte. No, dice Quirón. Es eso que le duele, lo que es el portal a una vida inimaginada, tan inimaginada como la experiencia del trauma. La particularidad del trauma quironiano, porque la acción de muchos planetas puede generar traumas y heridas. La particularidad del trauma quironiano es que es, como diría el tango, la herida absurda, la herida injusta, que no sabía que podía vivir. La herida plutoniana, el dolor de una enfermedad, de la pérdida de seres queridos, de la muerte, sabemos que existe y estamos rogando a ver cómo hacemos para que no nos toque. Pero sabemos que existe. Cuando nos toca no podemos decir, ¿y esto qué es? No, sabía. Puede haber herida con Saturno. Si yo transgredo la norma, la ley, el tiempo, la voy a ligar, voy a recibir no una sanción de un juez que me castiga, sino una consecuencia natural de haber transgredido algo que es una ley, no social, sino del orden, del orgánico y de la naturaleza. Ahí puedo decir, esta herida es fruto de haber fallado, faltado, y puedo corregirlo. La herida quironiana es una herida que yo no sabía que existía. Nunca imaginé que esto podría estar pasando. Esto de, no me puede estar pasando esto. Esto no puede ser cierto. Esas son las situaciones quironianas. Los que fueron a trabajar a las Torres Gemelas la mañana del 11 de septiembre de 2001, fueron a trabajar a la oficina, como todos los días, y de pronto se vienen abajo. Para los que murieron en ese colapso, la experiencia fue plutoniana. Para los familiares de esos que murieron, la experiencia fue quironiana. Como lo despedía a mi esposo, a mi mujer, a mi hijo, a mi padre esta mañana después de desayunar, fue al trabajo como todos los días y se viene abajo el edificio, por aviones secuestrados, por terroristas islámicos. Esto no puede estar ocurriendo. ¿Cómo? Y para los que sobrevivieron también es quironiana. Eso te iba a preguntar. Claro. Ponían énfasis en los familiares porque no es que el trauma necesariamente es mío. Supuestamente el trauma lo vivieron los que murieron en la torre. ¿Sí? No. No. No hace falta que me pase a mí en mi importantísima burbuja.
en la medida que no soy un narcisista extremo psicopático, lo que le pasa a otros me pasa a mí. Y si mi sensibilidad empática, de empatía es muy, muy alta, lo que le pasa a todo ser vivo de la Tierra me pasa a mí. Ni siquiera a un humano de mi familia. Al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral. Quiero decir, no hay forma de hoy, ojalá que a mí no me toque un trauma como ese. Forma parte del juego. Quirón es la función de nuestra psique que nos pone en contacto con talentos y direcciones de nuestra vida, hasta ese momento potenciales, inimaginados, a partir de una experiencia traumática. Y esa dirección y ese talento quizás no forme parte de los atributos del yo con el que estoy identificado. Con lo cual me va a exigir salirme de esa identificación para poder responder a ese llamado y para poder honrar ese talento. Uno diría, bueno, talento, don, gracia, te la regalo la gracia porque si vino de la mano de este trauma. Bueno, pero el trauma ocurrió. No hay opción de tacharme, te regalo la gracia y probamos todo para atrás. No, pasó. No comenté el caso de Cyrulnik, que es muy interesante. Cyrulnik, familia judía en la Francia ocupada, su familia temía que los llevaran a un campo, cosa que efectivamente pasó, y días antes lo dejan al cuidado de una familia de vecinos que se comprometió a tomar la responsabilidad de cuidar al niño, Boris, para que no fuera llevado al campo. La familia lleva al campo, muere en el campo, y él sobrevive gracias a... Ese es el trauma. ¿Y cuál es acá la experiencia? Él nunca había imaginado dedicarse a la medicina, a la psicología. A partir de haber atravesado esa experiencia, se dedica a ser un sanador herido. ¿Cómo vamos? Muy bien, hermoso. Bueno, hablando de estos temas, decir hermoso ya es un notable. No era el adjetivo que imaginaba, pero claro. Quirón siempre estuvo. Siempre. Pero aparece en el momento Exacto. ese momento. Siempre estuvo, y esta función, tengamos en cuenta que sea 50 años su ciclo, significa que recién a los 50 años nuestro psiquismo tiene la posibilidad de madurez plena de lo que propone Quirón. Aún hoy en la humanidad, pero mucho más, hasta el siglo pasado y el siglo pasado y el siglo pasado, sobrevivir a los 40, 50, ya date por satisfecho. No había mucha experiencia, autoridad existencial de experiencia de vida vivida para comprender en un nivel más profundo lo que representa Quirón, Urano, Neptuno y Plutón. Perdón, querías decir algo. Sí. Hay una lectura anticipatoria del siglo 50 años que está en la Biblia y se llama el jubileo. A ver. En la Biblia antigua hay una descripción de la esclavitud del hombre con respecto a la materia. ¿A la? A la materia. A materia, sí, sí, sí. El hombre está, si tiene que pagar deudas, puede ofrecerse como siervo y trabajar 7 años. Al 7º año queda liberado. Pero si en
la comodidad de trabajar para el patrón es muy grande, o sea, la atadura, la comodidad de la materia, el siervo puede aceptar seguir siendo siervo y entonces va a ser siervo eternamente hasta los 49 años. En el año 50 dice Dios, ese es el texto, dice Dios que viene lo que llama el jubileo, la jubilación nace de ahí. El jubileo es que Dios decide que la atadura a los valores de la materialidad por decisión divina se libera, que es coincidente con este ciclo. Notable, ¿no? Notable. También 49 años en la métrica es una edad donde afinan una serie de ciclos, ¿eh? Pero sí, me hiciste acordar algo. Yo no soy un experto en textos bíblicos, como vos seguramente, pero en el Nuevo Testamento, en la historia de Jesús, hay una escena que es muy quironiana, y esto vale la pena que luego cuente las heridas del personaje mitológico. En el momento de la cruz, cuando ya fue vejado de todas las maneras imaginables, cuando siente que ya no va a poder más y que va a morir, Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo cual delata la expectativa, quizás inconsciente, pero muy humana, de que el Padre va a venir a rescatarme, no va a dejar que esto llegue a este extremo. Y habitando existencialmente el extremo dice: pero me abandonaste. Si terminara aquí, si estas fueran las últimas palabras de Jesús, sería bueno, como hijo de Dios es un fraude. Realmente ha demostrado que es un fraude. Un par de latigazos más se lo merece porque nos han engañado. Pero luego dice: hágase tu voluntad y no la mía. Comprende el mismo fallido que estamos adjudicándole a nosotros, y se dispone a un propósito que claramente está más allá de su cálculo y planificación. Es maravilloso que haya dicho lo primero y lo segundo. Lo primero fue el Hijo del Hombre, y lo segundo fue el Hijo de Dios. Ahí estarían esas dos partes que comentaba. Exactamente. Recién ahí abraza el dolor. El dolor y el sentido. Porque hasta ese momento, con la frase ¿por qué me has abandonado?, tenía la expectativa de que ese dolor fuera rescatado por el Padre, salvado por el Padre. Y es muy interesante, más allá de la... Disculpen, no sé si tengo autoridad suficiente para hablar del Nuevo Testamento, pero me parecía tan... Gráfico. Sí, y me hizo sentir más profundamente el símbolo de esa vida. En el mito, Quirón tiene dos heridas. Una podríamos decir psicológico-emocional súper primaria. Por lo que se cuenta en el relato, es altamente probable, no está dicho así, pero está dado a entender, que es fruto de una violación. La concepción, la gestación, la concepción de Quirón es fruto de una violación, de una relación no consentida por su madre. Que para evitar a su acusador, que justamente era Cronos, Saturno, adopta figura de equina, adopta figura de yegua. Cronos descubre la treta y copula igual con ella, y por eso lo que nace es un ser, entre comillas, monstruoso, mitad caballo, mitad animal. Tan monstruoso que la primera reacción que tiene su madre cuando lo ve es rechazarlo. Y pide a los dioses, por favor, que hagan algo para quitarle esto.
te ofrecemos convertirte en un árbol de tilo. Bueno, me convierto, está bien, seré un árbol de tilo toda mi vida, pero esto no lo tolero. Saturno menos que menos, también lo rechaza. Era un monstruo. Es decir, herida quironiana. Por el mero hecho de ser, no hice nada, no cometí ninguna falta saturnina. Por el mero hecho de ser, soy rechazado por quienes en principio serían las únicas dos personas que me interesa que me reconozcan. Podría prescindir de los miles de millones de otras personas. Solo quiero que me reconozcan estas dos. Y estas dos son las que me repudian. Sin que haya hecho nada. Herida absurda, herida gratuita. Podríamos explorar aquí que hay un significado mucho más universal en esto. Hay una sensación de ser arrojados a la vida, decían los filósofos existenciales. Heidegger. De no poder responder o no recibir no poder responder a los padres o no poder recibir de ellos lo que se espera. Hay un sentimiento de fallido, de falta, de reproche, demanda, propia para con ellos, de ellos para conmigo, respecto al vínculo con los padres. Jesús lo refleja. Padre, ¿por qué me has abandonado? Si no hubiera reclamado, no era hijo. Bueno, muy bien. Contenedora familiar, ¿no? Es propio del arquetipo de hijo, digamos. Pero quiero decir, esto, por favor. Esa es la vertical, arriba del anillo, en el símbolo. Es la vertical, esa descripción que hace el Ajá, ok. Bueno. Es lo superior con lo inferior. Ahora, esa herida, bueno, no, haciendo un cierto trabajo terapéutico espiritual se cura, no. ¿Se resignifica? Sí. Pero como herida es una herida que venimos con esa herida. Claro. Segunda herida de Quirón, física, tan absurda como la primera. Quirón en batalla en el bando de Quirón jugaba Messi, Hércules. Parece pan comido, diríamos, en el barrio, ¿no? Si juega Messi para nosotros. Bueno, Messi, Hércules, y Quirón recibe una herida, una flecha en una de sus patas equinas, embebida en una sustancia que la hacía, que no se puede cerrar, no se puede, la torna incurable esa herida. Hasta allí todo bien. Si voy a batalla, yo sé que puedo ser herido por el bando enemigo. Y si el bando enemigo usó alguna cosa extraña para perjudicarnos, también entra dentro de lo previsible. Lo que no es previsible, que jugando del bando de Messi, el que haga el gol en contra en el último minuto y perdemos el mundial por eso sea Messi. La flecha que lo hiere a Quirón es una flecha que arrojó Hércules. ¿Cómo? Si juega para mi bando. Es el mejor de mi bando. Bueno, ese te hiere a vos. Herida absurda. Y además es incurable. Con esa paradoja, diríamos broma pesada. Es incurable y soy inmortal. Tenés garantizado. ¿No regaló la inmortalidad él a otro? Hay algo muy interesante. Ahí no a partir de esa herida, experimenta tanto con la primera como la segunda. Con las heridas Quirón experimenta trauma, vergüenza, la convicción de que soy particularmente perjudicado por el universo,
Con lo cual, esto es una falla personal, es motivo de bullying. Con lo cual, vivo escondido en una cueva, avergonzado y oculto para no mostrar mi herida, porque en comparación con lo que le ocurre a otros, esto que me ocurrió a mí es único. Hasta el momento en que Quirón decide salir de la cueva. Cuando sale de la cueva, lejos de recibir burla, se da cuenta que esa salida estimula a los demás a que salgan de su cueva y que todos muestren su herida. Porque en verdad no era cierto que esta herida es exclusiva mía, que la posibilidad de ser felices es algo que disfrutan un montón de personas, excepto los que estamos mal vistos. No, en toda vida hay una herida absurda. La resiliencia con la herida en batalla es que, como decía al comienzo, por no curarse, está viva constantemente en él, convive con esa herida, la conoce tanto que la puede curar en los demás, que la padecen pero no es incurable. Con la primera, el primer trauma, el de ser repudiado por sus padres, la resiliencia aparece porque aunque soy repudiado por los únicos docentes que me interesa que me reconozcan, en el estado de abandono y de desamparo soy adoptado. Y soy adoptado por Apolo, que es sacarse la grande de la lotería de... Apolo lo estimula y le enseña todas las artes, las técnicas del arte, de la guerra. Lo convierte en sabio. La gracia de ser adoptado por Apolo, la suerte de ser adoptado por Apolo, está enhebrada con el trauma de haber sido repudiado por los padres. No se puede disfrutar una cosa de la otra. Quirón podría decir, bueno, prescindo de toda la sabiduría, no, denme la aprobación de mi padre. Eso ya ocurrió, el rechazo ya ocurrió. Habiendo ocurrido, forma parte del proceso del trauma. Está rebotando mucho. Habiendo ocurrido, forma parte del proceso del trauma ser adoptado por Apolo, es decir, ser estimulado en talentos, en todos los talentos, en todos los dones, en todas las cosas. Es Júpiter y Plutón. Tradicionalmente en la astrología, Júpiter es sentido, felicidad, alegría. Plutón es contacto con lo transformador, por lo tanto lo doloroso. El yin yang, Júpiter-Plutón es un yin yang entre sentido y dolor. O entre felicidad y dolor. Es interesante también que ante el trauma los humanos reaccionamos antes que respondemos. Se activa un mecanismo de defensa para poder superar la situación extrema, que necesariamente no es la respuesta más plena, sabia, sino la necesaria para dar ese momento y asegurar la supervivencia. Mecanismo de defensa. Las primeras reacciones ante la experiencia del trauma, tomando a Quirón, es una polarización entre una respuesta puro Júpiter sin Plutón y otra respuesta puro Plutón sin Júpiter. ¿Qué significa esto? Podríamos decir, la adjudicación ante la experiencia del trauma, la adjudicación inmediata de un sentido trascendente que sirve de narcótico y analgésico al dolor, ya no me duele porque descubrí que es la palabra de Dios, o lo que fuera.
decir, mecanismo de negación. Esto no está mal, es lo que tiene que hacer el psiquismo para poder zafar de la situación traumática. Si no, efectivamente colapsa. Eran aparentes opuestos. Exacto. Por eso lo primero lo presento como Yin Yang. Ahora, para llegar a la comprensión intelectual es inmediata. Yo le digo, están en Yin Yang, me dicen que sí, listo, ya está. La comprensión existencial y vivencial desde la astrología demanda al menos 50 años y está por verse. No es que presentas la cédula y ya. No. La otra reacción, Plutón sin Júpiter, ante el trauma, es que esto es puro dolor y no tiene ningún sentido. Es más, me ofende que me hablen de sentido ante lo que yo pasé. Me suena una arrogancia porque de alguien que no está en mis zapatos. Y por ser que sea cierto. Ante el trauma quironiano, la reacción, esto es puro dolor sin sentido, lleva a la victimización. A hacer identidad en alguien que, habiendo tenido el potencial de una vida maravillosa, porque le pasó esto, obra de victimarios muy objetivos, esa vida se frustró y a partir de ese momento lo único que le da sentido a mi vida es ser víctima. Todo bien, no está mal. Ahora bien, como reacciones de supervivencia, como mecanismo de defensa, esto tiene un tiempo orgánico, más allá del cual los mecanismos de defensa se tornan de garantes de la supervivencia en generadores de patología, como el duelo. Salgamos de Quirón, vamos a Plutón. La pérdida de un ser querido, no puedo volver a mi vida como si no hubiera pasado nada. Hay un cierto tiempo donde el peso de la tristeza, del vacío, de la pérdida, es protagónico, pero es un tiempo, más allá del cual se convierte en patológico el duelo. ¿Qué decías? Un proceso. Un proceso. Creo que en la tradición judía es un año el duelo. Una bastante razonable. Con Quirón pasa algo parecido, ¿cierto? Estos mecanismos de defensa, la victimización puede ser activa o pasiva. La pasiva es yo, pobrecito, que pasé esto. Saco parece peyorativo y lo es. No es pobrecito. El dolor es tan abrumador, hago identidad allí y caigo en casi la depresión, ¿no es cierto? En una actitud existencial muy depresiva de no poder nada. Toda mi potencialidad se fue en el lecho traumático. Pero también puede ser activa la victimización, sobre todo si hay victimarios. Y puede haberlos de un modo muy objetivo o también puedo generarlos, construirlos. Entonces, la victimización activa sería hasta que el victimario, el responsable de este hecho traumático, no pague por lo que me hizo, no voy a parar y mi vida solamente tiene sentido, le dedico las horas de mis días a que esta persona no pueda eludir su culpa y pague por lo que me hizo. Todo bien, Quirón diría, ojalá lo encuentres prontísimo y ojalá pague de modo más que te deje, que te parezca más justo, para que puedas percibir que aún habiendo ocurrido eso, no es suficiente
para darle contexto al hecho traumático, darle sentido al hecho traumático. No era cierto que si mi victimario paga, yo ahí estaré en paz. No. Quizás sea, realmente creo que es necesario, pero no es suficiente. Quirón tiene que ver con una palabra gigantesca, delicadísima y muy mal usada seguramente, y por eso casi descalificada, que es la palabra perdón. Perdón no es olvidarme de lo que viví, de lo que me hizo un victimario. Otorgar perdón no es decir, bueno, listo, acá no pasaba nada. Perdón es recordar y desistir del castigo. ¿Por bueno? No. Porque descubrí que mientras necesito que mi victimario sea castigado, dependo de mi victimario. No me puedo liberar de él. Soy un adicto. La única forma de liberarme de mi victimario es, en el caso más redondito, habiendo reconocido a mi victimario los hechos, habiendo tomado responsabilidad, otorgar el perdón. Esto fue la clave de los juicios en Sudáfrica, lo que propuso Mandela y Desmond Tutu. La posibilidad de que el perdón sea otorgado por las víctimas, condición es que el victimario escuche el relato de lo que me hizo y que asuma que lo hizo. Recién ahí la familia tenía la opción de otorgar el perdón. Si el perdón es otorgado, si la decisión de desistir del castigo es otorgada, el que recibe el perdón queda en deuda. El que otorgó el perdón queda liberado. El que se libera, paradójicamente, sería el que otorga el perdón. Y el que queda conectado y en deuda es con aquel que, habiendo yo hecho lo que le hice, desiste de castigarme. Se darán cuenta de por qué digo que el perdón es una palabra gigantesca y que hay que caminar, de cómo caminar sobre papel de error, ¿no? Si sigo hablando del perdón, voy a romper el papel. Sí, por favor. Cuando hablaste de lo de la lectura del mito, hay como que Quirón se fue a la cueva por vergüenza. ¿Esa es la versión? No, vergüenza es un poco así, porque valdría la pena aclarar ese punto, porque en realidad allí lo que aparece es el absurdo de un mecanismo muy propio del yo, que es el mecanismo por comparación. Definir lo propio, lo bueno y lo malo para mí, en comparación a lo que creo que disfrutan o no los demás. Pero no hay ahí en esa cueva una búsqueda de sentido, una búsqueda de perdón. Pasa que mientras yo rechace el dolor, si yo me avergüenzo del dolor, lo estoy rechazando. Lo explica muy bien en su libro, lo de la cueva, es un capitulazo. Tengo ahí a la venta. No traje. Pero el mecanismo de comparación es muy interesante. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, cuando se ve el Yin-Yang, decís vos. Cuando se ve el Yin-Yang en Te Felicidad, bueno, yo me conformaría con describir lo mejor posible el malentendido en el que vivimos y confiar. ¿Qué ocurre después?
confiemos que obrará. Hacia los 50, pensando en el ciclo completo de Quirón, hay algo respecto a la felicidad y al dolor, por supuesto, que está en condiciones de descubrir cómo acá hay algo que no funciona. Culturalmente, con las mejores intenciones, los relatos de la cultura, los dogmas religiosos, los dogmas ideológicos, describen el dolor, incluso la fuente del dolor, qué podemos hacer con el dolor, y quizás porque saben que necesitan ofrecerlo, ofrecen una alternativa futura de un estado de felicidad en donde el dolor se disuelve en forma absoluta, donde ya no hay dolor. Creo que, si nos sinceramos, estamos muy condicionados, estamos inconscientemente condicionados por un imaginario que nunca quizás lo observamos, de suponer de que vivimos muy pendientes de una felicidad futura. Ahora no la estoy pasando bien, pero el día que consiga ese trabajo, me jubile de ese trabajo, consiga novia o novio, ese novio y esa novia, el día que pueda dejar a ese novio, el día que tenga familia, que tenga hijos, si yo tuviera hijos sería feliz. Después, el día que se vayan, ya maduren, se vayan, siempre está más allá. En ese sentido, la crisis de los 50, momento de insight, de discernimiento y relación quironiano, como hasta ese momento no hubo chance, promueve una información que es una muy buena noticia que viene con letra chica de contrato, ¿no? Buena noticia es dolor y felicidad de un yin-yang. La felicidad convive con el dolor. Buena noticia, no tenés que esperar más un estado futuro. Si esta percepción madura y se hace vivencia, podés ser feliz a partir de mañana o de la próxima hora. Letra chica de contrato, la única condición es que tengas al dolor como compañero. Esto lleva a resignar la expectativa de que haya alguna oferta tentadora y efectiva que justamente efectivamente logre que yo sea feliz sin dolor si hago determinada cosa. Significa resignar esa expectativa, muy parecida a resignar la expectativa de que los Reyes Magos vengan todos los años a dejarme regalos una vez que vi a mis padres poniendo regalos en esa pantalla. Pero cuando dijiste que como que da la idea de que vamos a poder ser feliz a partir de la próxima hora de mañana, ¿por qué no a partir de ahora? Ahora, sí, no quería ser exagerado, pero a partir de ahora, a partir de que dijimos esto, pero claro, ya puedo ser feliz. Única condición, estar en contacto, que ese estado de felicidad no diseñe inconscientemente en mi conciencia, he disuelto el dolor para siempre. ¿A qué lleva esto? Algo muy concreto, y aunque no hayamos tenido esta revelación, muchas vidas lo traducen. Cuando ya descubro esto, que felicidad y dolor son un yin-yang, cuando viene la buena, no estallo en carcajadas, sonrío, hasta puedo mostrar un poco los dientes con una risa plena, pero ya sé que viene con dolor. No que va a venir lo malo después. Creo que hasta en este momento presente está
escrito ese dolor. Y también que cuando viene la mala, no llego al extremo del dramatismo. Por eso, Padre, me has abandonado, hágase tu voluntad y no la mía. Las dos cosas. Por favor. No, me parece súper interesante lo que decís. Yo lo pienso subanalíticamente. Esto sería aceptar definitivamente la no existencia de la completitud. Que hay un estado de completitud oceánico, maravilloso y único, donde no va a existir el dolor. En tanto y en cuanto estoy pensando que eso va a existir, estoy en esa matrix de la que no puedo salir. Muy difícil, hay que ser realmente muy templado para poder zafar esa oferta. Ahora, lo que dice Quirón, la llavecita de Quirón, es que este estado de felicidad, si soy plenamente consciente, es no consecuencia, es fruto orgánico de una experiencia, de un estado de dolor. No es cierto que en este estado de felicidad que participo esté exento el dolor, porque para poder yo participar de este estado de felicidad tuvo que ocurrir algo que acaso fue traumático para terceros. Suponete que no para mí, pero sí para terceros. Para terceros, seres queridos. Es un llamado a la compasión. Sí, pero me interesa mucho este punto. No me permite dejar el dolor asociado necesariamente a algo detestable. Que como soy un iluminado espiritual, lo tolero, pero realmente estoy tolerando lo detestable. No. Hay una gracia que brota de la desgracia. Con el desapego, ¿qué tiene que ver? El desapego acá lo que va a proponer desapego es soltar a la identidad, al yo que tengo construido en ese que proyectó felicidad de determinada manera. O también. ¿Cómo termina la historia de Quirón? ¿Cómo termina la historia? Acá viene muy a cuento de esto. Quirón, que portaba una herida que no se curaba y era inmortal, se entera de que hay alguien que padece un castigo, Júpiter, Prometeo, que es más parecido a Urano, por haberse atrevido a robar el fuego de los dioses, es castigado por Júpiter, por ser atado a una roca durante el día y venía un águila y le comía el hígado, y ese hígado a la noche se regeneraba y el otro día aparecía el águila, se lo comía. La forma, Quirón se entera que la única forma de poder liberarse de ese tormento, para Prometeo, era que un ser inmortal resignara su inmortalidad a favor del fin del tormento de... ¿Quién levanta la mano? No. ¿Porque se quería suicidar? No. Sino porque era el que mejor sabía que la muerte es una gracia. No es la pesadilla que debemos evitar por todos los medios. La liberación. Es la liberación. Por supuesto, hay muertes que parecen paradojas, pero yo siempre hablo esto cuando hablo de Quirón. Ya formamos parte de una generación que empieza a percibir que mantener con vida a seres en forma artificial
para que no mueran, comienza a ser un atentado contra la vida. Y que lo realmente humano y liberador es permitirle a ese ser que muera. Como saben hacerlo, quizás sin conciencia, los animales. Los animales no son dramáticos al morir. Se retiran a morir. Y no hablo de el elefante en la selva, el gato que tenemos en casa. A mí me lo enseñó mi gato, eso, Fernández. El gato Fernández, la gata. Cuando Fernández se dio cuenta que lo estábamos llevando al veterinario, un momento agarró y se fue a un rincón a morir, sin ningún dramatismo, e incluso rechazando la asistencia veterinaria. Me animo a comentarlo porque a partir de comentarlo en cada historia de vínculo con animales domésticos, algo de esto hay. Sobre todo a partir del desarrollo de la ciencia que permite mantener con vida en forma artificial. La eutanasia ya no es una técnica que hay que tener cuidado porque está sospechada de legalizar el suicidio. No tiene nada que ver con suicidio. No tiene que ver con rechazar la vida y desear la muerte. Tiene que ver con realmente aceptar que forma parte de la vida el momento de despedida y que eso es orgánico, eso es vital. Lo otro es artificial y es profanador de la vida. Por favor. Eso que decís me parece brillante, porque nuestro sistema cultural hace absolutamente lo contrario. Todo lo que es la corriente ahora transhumanista ligada al tema de cuerpo-máquina, esto de llevar la vida de límite, ¿no? Es una aceptación de lo real que sería esto, ¿no? Por eso me parece que esto es... Igual la ciencia médica, a mí así como cuento esto, mi madre murió en el año 2018, ya con de 85 años y con un cáncer que ya estaba muy violento y estaba, como se decía en alguna otra época, podríamos decir, estaba desahuciada y si la llevaban a internar, era para internarla mantenida. Le fue ofrecida por una institución hospitalaria, médica de renombre, no marginal ni nada por el estilo, la asistencia domiciliaria, que era casi un eufemismo por decir, le permitimos que se muera en casa, sin estar enchufada. Venía un enfermero todos los días, le aplicaba la medicación, un médico cada 2 o 3 días, hasta el día que murió y Bea, mi mujer, Espile Verano, cuando fuimos a verla, que había fallecido, percibe, está sonriendo. Bea me dijo, nunca la vi tan linda, y estaba linda. Me animo a comentarlo, disculpen, también puede ser por narcisismo leonino, pero me animo a comentarlo porque sé que es salir de la cueva y encontrarme a muchos para decir, sí, a mí ya me pasó también algo parecido. Todo es, bueno, la eutanasia, el cuidado paliativo sin intervención de máquinas, es algo que desde el descubrimiento de Quirón, por lo menos las instituciones más formales ligadas a la salud de Occidente están incorporadas. Hasta el descubrimiento de Quirón, hasta hace 40, 50 años, esto que acabo de decir parecía un atentado contra la vida. ¿Cómo no la van a enchufar si enchufándola podrían mantenerla todavía viva? Dicho con las mejores intenciones, pero pará.
Una planta artificial. Quirón propone parar un poco el juego, decir, pará, es así. Quirón, con un pie en lo transpersonal, o una pata haciéndose una pata en lo personal y una pata en lo transpersonal, tiene la función de hacer puente entre una dimensión organizada culturalmente, la dimensión de nuestra realidad como personas, y la otra dimensión que está más allá de las construcciones culturales. En el equilibrio pasa la dimensión. Exacto. Ahí está. Ese sería el objetivo final. Sí, puede ser. Nuestras construcciones culturales están al servicio de desarrollarnos como personas y está todo bien. Por eso todavía lo transpersonal es un poco eso. Bueno, esto es la tradición esotérica, que no era raro. Lo esotérico no es sinónimo de superstición, sino utilizando palabras de la cultura y demás, aluden a una dimensión que es corroborable, no es un dogma al que hay que adherir por fe, es corroborable. De hecho, siempre lo comento, ¿no? La tradición esotérica habla de que el proceso de la vida, el proceso de la conciencia, es una articulación entre los propósitos de la personalidad y los propósitos del alma. La conciencia es la resultante de la interacción de esas dos acciones, legítimas y necesarias en tanto conciencias encarnadas en la forma. Personalidad y alma no es una verdadera y la otra falsa. No es la personalidad una construcción y lo auténtico es el alma, o no es el alma superstición y lo único que hay es personalidad. Esto ya lo describía la tradición esotérica. ¿Se imaginan que el tema que abre Quirón es para varias jornadas? Yo diría que estamos llegando ya al cierre de lo que podemos compartir. Me interesaría eso, básicamente ahora también, lo que quieran comentar, aportar. Por favor. Entonces, ¿podemos tomar Quirón como símbolo astrológico? ¿Cómo? Quirón como símbolo astrológico. Como un puente o como una llave para recibir cierta gracia, porque esa herida absurda es la que genera la sabiduría, la sanación, Sí. y también este equilibrio con la aceptación de la muerte como parte del proceso natural, ¿no? Sí. No como suicidio, sino como aceptación de que es parte del proceso vital. Es interesante esto, ¿no? Como una herida absurda, en realidad que de la voluntad divina o el destino o lo que viene, puede generar el equilibrio entre lo personal y lo transpersonal. Me interesa mucho que la palabra equilibrio, que ya se ha presentado, no traducirla como un punto quieto, un punto medio quieto. No, es una búsqueda. Equilibrio, podríamos usar mejor la palabra dinámica. Esto describe una dinámica. Algo que está ocurriendo siempre y habrá de ocurrir siempre hasta el último aliento. Yo creo que asociamos a que los budistas hablan del justo punto medio. Yo sí creo que debe ser una mala traducción. No creo que los budistas hablen de un punto medio como algo fijo. Esto es una dinámica, como el pulsar del corazón, que es un diástole, sístole, una apertura y cierre. Está en equilibrio porque está en dinamismo, no porque está quieto. ¿Cuál sería la dinámica en la cual hace equilibrio Quirón? La dinámica sentido-dolor, dicha-desdicha. Un punto en el
el resultado es cero. Pero todas las fuerzas que actúan y están en equilibrio están en movimiento, están en la dinámica, ahí está. Esa sería. Exactamente. Si una no está la otra, o sea, si una no está la otra. Nuestro cuerpo nunca estuvo quieto, siempre está latiendo, pulsando, la sangre corriendo. Quieto es porque murió. Claro. Disculpame, quieto tiene mucho tubillo, diríamos, a este diseño muy de la cultura, de la evolución como un proceso de línea ascendente hacia una cima. Los signos del zodíaco no están en línea, están en línea pero en círculo. Esa es la frase. Uno de los tesoros de la astrología es que te obliga a percibir la realidad en mandala, no en línea. El equilibrio en el zodíaco es entre dos, entre Aries y Libra, entre Tauro y Escorpio. Y como decía Calaquigo, el punto medio del mandala es el aparente punto fijo de todo eso que está en constante dinamismo, que nunca estuvo quieto y nunca se detendrá. El átomo en reposo no existe. Claro. ¿Qué ibas a decir? No, un chiste, que a veces creemos que ser resiliente es ser virtud de los soportadores. No, claro. Bueno, esto es fundamental. Resiliencia no es tener aguante frente a la adversidad. Los términos en que lo quiso comunicar y lo comunica Sinóptica. Resiliencia es la actualización de talentos y dones que nos convocan y movilizan a partir de haber pasado un trauma. Una dirección que se abre en mi vida a partir de haber atravesado un trauma. Y fundamental el tema de lo vincular. En la resiliencia es vincular. ¿Qué quiere decir esto? La resiliencia de Quirón viene con Apolo. El otro resiliente se activa en vínculo. No es un atributo mío personal. Se activa en relación, en vínculo. Con lo cual es fundamental la relación. Y en los traumas es fundamental atender a qué nuevo tipo de relaciones y de vínculos me abrió aquel trauma. Porque a partir de haber atravesado el trauma, comencé a compartir con seres que no hubiera compartido nunca en mi vida nada si no hubiera sido atravesado por el trauma. Por favor. Sí, en la ciencia dura, como dijiste antes, el efecto de resiliencia es errático. Es errático. Porque es solo cantidad. Acá hay cantidad y cualidad. Lo que vos no por hacer. ¿Sí? Bueno, no necesariamente, porque en la evolución, en el estudio de la biología evolutiva, recién quizás se puede empezar a pensar esta dimensión quironiana en el árbol de la vida, post-Darwin, ¿no? En la medida que Darwin introduce el pensamiento poblacional y reconfigura la idea de que la evolución hay algo intrínseco en la vida, que es resiliencia, que a pesar de que implique la pérdida y la extinción de un montón de formas de vida conforme a traumas planetarios, como puede haber sido la extinción de los dinosaurios, la colisión de cuerpos cósmicos sobre la Tierra, eso permite explorar un conjunto de relaciones interespecíficas impensadas previas al trauma, que reconfigura y modela nuevamente la vida. Casi una mutación. Claro, en la biología la mutación ocupa un lugar específico, pero esto sería un nivel más allá de la mutación, y reconfigura y marca la evolución, no en un sentido lineal hacia una curva, sino con un aspecto contingente que asegura así el florecimiento de la vida, a pesar de la muerte. Los traumas, quironianamente hablando, los traumas obligan, la vivencia quironiana de un trauma obliga a soltar
cierto diseño ascensional donde 2 más 2 es 4. Es fundamental para la evolución de la conciencia. Fundamental. Además de ser fundamental, es ineludible, está. Los planetas no son funciones que tenemos que ponernos las pilas y empezar a activar. Están activas desde que nacemos todas. Hasta las transpersonales están activas desde que nacemos. De un modo muy espontáneo y fresco. El niño que habla con seres imaginarios. Si es un adulto, es riesgo de psicosis. Si es un niño, es normal. Por favor. Cuando se menciona el trauma, en algún contexto terapéutico se menciona un trauma, inmediatamente se hace referencia como el trauma personal, ¿no? Pensando en esta posibilidad de ser como un tejedor entre tiempos y espacios, digo, cómo ese trauma, que puede ser del sistema, puede ser cómo se resuena, porque digo, o sea, todos los discursos que circulan son muy de la emancipación del ser, ¿no? ¿De la emancipación de? La emancipación del ser, digo, como un discurso muy neoliberal, muy capitalista de que vos podés y que está todo solo encarnado en el individuo. Digo, esto en el sistema, ¿cómo resuena en el sistema familiar? O sea, no siempre como al un entramado muy profundo, ¿no? muy rebuscado, pero ¿podés hablar algún ejemplo de cómo ese trauma se ve resonando en un grupo, por ejemplo, en una pareja, en una familia? Porque, o sea, a mí el trauma me queda como, sino como el ejemplo de algo que te pasó violento, algo que... No, pero por ejemplo, no sé si es una respuesta a lo que me estás preguntando o me estás solicitando, pero a lo mejor por un trabajo espiritual, un trabajo terapéutico, uno descubre que ese dato de la historia de mi abuelo, las consteladoras acá me van a corroborar, que por ejemplo, bueno, mi abuelo, sí, mi abuelo nació en tal lado, sí, participó de la Primera Guerra Mundial, después trabajó en tal... Vivió la Primera Guerra Mundial. De repente ese hecho, que es un relato, en algún momento de mi trabajo personal adquiere dimensión de trauma, no de mi abuelo, además del trauma de mi abuelo, trauma pertinente con mi vida hoy. Pasó de dato historiográfico, dato biográfico, a calidad de trauma vigente. No sé si me respondo. Yo en general cuando me responden cosas que no entiendo, respondo a lo que a mí... El problema que tenés de Quirón depende de la casa que la tenés en bueno, la casa... Bueno, ¿no? Para otra Quirón, en el signo y en la casa en la que esté, marca el área de la vida, la casa, donde hay disposición a experimentar el trauma. ¿Argentina dónde tiene Quirón? En Casa Sexta, la casa de los servidores públicos, por eso podemos terminar esta reunión. Estamos entre la negación del Quirón en la casa de los servidores públicos o la victimización. Por favor, estamos cerrando. Un mini comentario. Cuando hablamos que Quirón dice que la gracia brota en la desgracia, yo asocio que también hay un conocimiento universal con esa frase que nos dicen siempre: no hay mal que por bien no venga. Sí. Yo lo quiero evitar, lo quiero acordar de la resignación, de bueno, aguantar, que a lo mejor esto sirve para... No, es un te compromete. No es que la gracia. En todo hecho traumático hay un potencial de gracia que se actualizará en algún momento, en algún tránsito a Quirón o de Quirón.
No existe hecho traumático de por sí absoluto, negado a cualquier tipo de estímulo de sentido en la vida. Si ocurrió, te va a poner en una dirección. Si ocurrió, te va a poner en una dirección. Y cuando descubro que negación y victimización son dos direcciones, digo, no zafé de lo que decía yo. La victimización es la dirección que cobró el trauma de mi vida. ¿Vale la pena que la dirección de aquel trauma siga siendo la victimización? Me podré preguntar. Y si me pregunto eso y descubro que no, ya no puedo seguir victimizado. ¿Me puedo preguntar? Vos decís que son 50 años el Sí. ciclo de Quirón, y que dura 8 años en Escorpio, 8 años en otro lado. Sí, bueno, dura Y un año. sí. Pero es siempre fijo esos 8 años, un año y Sí, medio. ¿cuánto dura en cada signo? Siempre. Es siempre fijo. O sea que hace 50 años, ¿cuánto apareció ese signo? Estaba entrando en Tauro. En Tauro. Mirá. Borremos esta parte de la grabación, no me acuerdo ahora dónde está. Está la carta en el libro, está la carta. ¿Alguien tenía el libro acá? No, pero cuando se fue descubierto. Bueno, en el libro está la carta del punto de los contactos. No puedo, soy obsesivo. Soy obsesivo. A ver, con esto terminamos, ¿eh? Cuando fue descubierto, Quirón estaba en Tauro, exactamente. Mirá, había estado. No tenía que haber dicho nada. Está en la feria del libro en el stand de quién. Nunca voy a ser millonario. Bueno, ¿estamos bien? Alejandro, te agradecemos infinitamente esta conferencia que nos ofreciste y que realmente con la mejor onda que siempre traes y que realmente hace tan ameno todo lo que expones. Así que bueno, de corazón, desde esta casa y todos nosotros te agradecemos y te despedimos con un fuerte abrazo. Claramente no fue una conferencia. Claramente no fue una conferencia. Fue una meditación compartida. Y eso es lo que celebro. Y por eso vengo.